César. Bienvenido, César. Sergio, muchísimas gracias. Buen día con todos y todas. Permítame, en primer término, saludarles desde el Centro Bartolomé de las Casas. Muchísimas gracias por invitarnos a participar en nuestra reunión anual de la comunidad de práctica en este año. El año pasado teníamos la esperanza que este año sea presencial, pero desafortunadamente no pudo ser. Esperemos que para el próximo sí podamos hacerlo. Lo que yo les voy a presentar dentro del proyecto Cusco Innovaciones para el Escalamiento de la Agroecología en Cusco, les voy a presentar un planteamiento de investigación, una propuesta de investigación que vamos a ejecutar en los próximos meses. No lo pudimos hacer antes por distintas razones. Una de ellas, por supuesto, fue el tema de la pandemia. Les voy a presentar esta propuesta titulada Explorando el rol de sellos como determinantes de consumo de alimentos agroecológicos. Esta presentación básicamente tiene 5 puntos. Vamos a hablar sobre el problema de investigación, las preguntas de investigación a las cuales busca responder esta propuesta, el marco conceptual en el cual se soporta la revisión de la literatura, la metodología que planteamos para resolver o para responder a esas preguntas de investigación, los protocolos de investigación que hemos desarrollado para llevar a cabo esta metodología, implementarla en campo, y los resultados que esperamos con las mismas y los siguientes pasos en base a los resultados que tengamos. Básicamente, las intervenciones para promover la agroecología han venido por el lado de la producción, por el lado del consumo de alimentos, de este lado de la producción. De entre las principales intervenciones han sido la promoción de la transición de sistemas agrícolas convencionales a sistemas de producción con base en principios agroecológicos, la conservación, la fertilidad de los suelos, la conservación de las semillas, la protección de cultivos locales, entre otros raíces, tubérculos, frutas, hortalizas, etc. Por el lado del consumo, las intervenciones han estado relacionadas con la certificación desde instituciones privadas, internacionales, muchas de ellas, la certificación de los productos de los alimentos con base en sistemas participativos de garantía, la utilización de sellos, marcas colectivas que garanticen una producción ecológica, una producción orgánica principalmente. Otras intervenciones también han estado relacionadas con la promoción de cadenas cortas agroalimentarias a través de ferias, de tiendas agroecológicas, de la promoción de canastas de alimentos y actualmente en el contexto de la pandemia, las ventas a través de redes sociales o plataformas virtuales. En el caso de Cusco, han habido intervenciones, por supuesto, desde el lado de la oferta, pero nosotros nos enfocamos en intervenciones desde el lado de la demanda. Un ejemplo que nos ha parecido muy interesante, que se llevó hace algunos años, fue el proyecto Agroeco, que trató de promover la agrodiversidad, la organización de productores, el acceso a mercados locales y nacionales. Este proyecto fue desarrollado entre 2011 y 2014 en las provincias de Calca, Cusco y Quisquecanchi. Participaron 300 productores aproximadamente de la Asociación Regional de Productores Ecológicos de Cusco. Lo interesante del proyecto fue que se generó una marca colectiva llamada Frutos de la Tierra, que trataba de promover la conservación de la biodiversidad, la agricultura familiar ecológica y la producción asociativa. Trató de enfocar o poner en relieve estos aspectos relacionados con la producción ecológica. Trató esta marca colectiva de garantizar hacia los consumidores la producción orgánica y la denominación de origen. Actualmente esta marca ya no es usada específicamente en el mercado de Cusco. Nosotros tratamos de explorar algunas razones por las cuales ya no se usa de manera masiva, de manera más amplia, y encontramos algunas potenciales razones. Una de ellas fue que la estrategia de posicionamiento en el mercado no incluyó las motivaciones y las preferencias de los consumidores. También en la marca se asociaron varios mensajes, los cuales podrían generar ideas dispersas, en algún grado también algún tipo de confusión sobre su significado y su relevancia. Y también se consideraron básicamente características de producción y se dejaron de lado algunos aspectos de valores sociales,
la solidaridad, por ejemplo, que estos aspectos, también por supuesto relacionados con la agroecología, son particularmente relevantes en el contexto social y cultural de Cusco. En definitiva, tenemos la percepción de que las intervenciones que han sido enfocadas en la demanda han sido limitadas y han sido muy específicas o muy puntuales, y esto genera la oportunidad para explorar nuevos aspectos de la ecología, principalmente aquellos principios basados en los valores humanos y sociales, principalmente a través de el enfoque o la utilización de sellos. Más adelante voy a explicar la diferencia entre sellos, la diferencia entre marca y cuál es su rol y por qué en esta propuesta le estamos poniendo énfasis en este mecanismo llamado los sellos. Quiero finalizar esta parte del planteamiento del problema de investigación, planteando las preguntas a las cuales busca responder esta propuesta. La primera es referente a qué preferencias y qué disponibilidad a pagar, de existirla, tienen los consumidores cusqueños por alimentos que cuenten con sellos que describan los principios ambientales, proambientales de la agroecología, pero también aquellos principios sociales o solidarios. Y también identificar qué tipo de sellos y con qué características de estructura y de soporte en términos de confianza pueden ser más efectivos para motivar la intención de consumo de los alimentos que tienen base en los principios agroecológicos. En el marco conceptual hemos tratado de explorar la relevancia de los sellos para las decisiones de consumo. Los sellos son básicamente símbolos para llamar la atención de los consumidores, sellos que permitan garantizar que se han verificado determinadas características de los alimentos. Y quisiera plantear la diferencia entre lo que es una marca, un sello en las decisiones de consumo. De acuerdo con la literatura que hemos revisado, las decisiones de consumo, en particular las decisiones de consumo de alimentos, se basan en tres características o tres atributos. El atributo de búsqueda de los alimentos, el atributo de experiencia y los atributos relacionados con la confianza sobre los alimentos. Los atributos de búsqueda están relacionados con el precio, el tamaño, el color, entre otras características. Los atributos de experiencia, por su parte, están relacionados con la calidad, la durabilidad y el sabor. Y en particular, los atributos relacionados con la calidad hablan sobre la garantía del producto, la publicidad sobre el producto, la reputación de un determinado producto. Estos elementos constituyen una marca. Y acá yo les muestro un ejemplo de una marca de productos lácteos muy popular en el Perú. Y también planteo la marca colectiva, que es la que habíamos hablado anteriormente, de frutos de la tierra. Por su parte, los sellos se basan en los atributos de confianza. Los atributos de confianza están relacionados sobre los estándares, sobre el origen del alimento, del producto, la certificación del mismo, garantías, estándares sobre el proceso de producción o algunos otros estándares específicos. Dentro de los sellos hay los sellos que garantizan la producción orgánica, un sello muy famoso a nivel mundial, y otro sello relacionado con el comercio justo, el sello de Fair Trade. Entonces, nosotros planteamos de la hipótesis, de la idea, de que los atributos de confianza están relacionados con los sellos. Y los sellos permiten transformar un atributo de confianza en un atributo de búsqueda. Es decir, aquellas condiciones necesarias, básicas, por las cuales un consumidor opta por determinado tipo de producto, en este caso, determinado tipo de alimentos. Consideramos que los sellos, de acuerdo a la revisión de la teoría, de la evidencia empírica previa, los sellos pueden reducir las asimetrías de información entre la producción, entre la decisión de consumo, pueden reducir la desconfianza y también pueden reducir la confusión sobre los determinados atributos de los alimentos, siempre y cuando estos sellos sean acompañados por información precisa, mensajes específicos o ideas fuerza que contribuyan al entendimiento o al mejor entendimiento de los consumidores de la idea que hay detrás de los sellos. Entonces, si los sellos
conceptual o idealmente contribuyen a transformar un atributo de confianza en un atributo de búsqueda, entonces esto puede permitir promover el consumo de alimentos que han sido producidos y garantizados bajo los principios de la agroecología. Entonces, las lecciones en la literatura sobre esta relación sugieren que los sellos, como mencioné anteriormente, contribuyen a facilitar el flujo de información entre la oferta, entre la producción y entre la demanda, consumo de alimentos producido bajo los principios agroecológicos. Los sellos también pueden ayudar a los consumidores a identificar cuáles productos tienen determinadas cualidades deseadas, y también los sellos pueden promover las decisiones de consumo y el efecto puede ser mayor inclusive, de acuerdo a lo que sugiere la literatura, la evidencia empírica, si están acompañados de información precisa, puntual, clara, sobre las características de los alimentos, y esto puede incrementar la motivación y el entendimiento de los sellos y de las ideas fuerza que están detrás de los mismos. Entonces, dentro de este marco conceptual y para intentar responder a las preguntas de investigación que hemos planteado, hemos propuesto, estamos con la idea de desarrollar experimentos de elección. Esta es una metodología ampliamente utilizada en la literatura que busca entender o identificar los atributos, las características, las intervenciones que determinan el consumo de alimentos, en este caso los sellos. Adicionalmente, esta metodología permite evaluar nuevas características del lado de la demanda de los alimentos, no solo el proceso de producción basado en principios agroecológicos, sino también otros elementos dentro de la agroecología, en particular la solidaridad, la cual consideramos relevante en un contexto social y cultural como es en el caso del Cusco. Esto podría constituir en alguna medida un aporte al estado del arte, puesto que los estudios previos se han enfocado principalmente en características de producción, tales como producción orgánica, principalmente. También la metodología de experimentos de elección permite incluir preguntas que estén relacionadas sobre las preferencias prosociales de los consumidores cusqueños, motivaciones de empatía, que son factores emocionales, factores motivacionales, que pueden implicar una actitud, de cooperación, una actitud altruista, una actitud solidaria. Entonces, esto también en algún término podría constituirse un aporte novedoso al estado del arte, principalmente en la metodología de los experimentos económicos relacionados con el consumo de alimentos. Entonces, la idea de la metodología es tratar de indagar sobre las motivaciones, valores, actitudes personales sobre el medio ambiente, la producción ambientalmente amigable y también sobre problemas sociales, las preocupaciones ambientales, las preocupaciones sociales y en particular o de manera específica aquellas preocupaciones ambientales y sociales sobre el consumo de alimentos. Queremos incluir una parte de información en esta metodología para facilitar la comprensión y entendimiento, primero de los conceptos de sostenibilidad ambiental, de sostenibilidad social, de solidaridad y facilitar también el entendimiento de qué constituye, qué representa, cuál es el valor de un sello ambiental, cuál es el valor de un sello social o solidario. Queremos utilizar estos sellos para la elección de alimentos, tratando de explorar las preferencias por estos sellos potenciales, son sellos hipotéticos, que queremos indagar, preguntar, consultar sobre sus preferencias, sobre sus valoraciones, y si esas características podrían generar alguna disponibilidad a pagar dinero adicional porque los alimentos tengan esta característica, estas condiciones que garanticen esas características mayormente valoradas por los consumidores. Por ejemplo, el sello proambiental, intentamos preguntar en el instrumento que estamos desarrollando, indagar a través de una pregunta. La pregunta sería, ¿cuál de las siguientes características serían más importantes que el sello debería asegurar o certificar? Por ejemplo, que el alimento no tenga agroquímicos o que haya sido producido conservando el suelo, el agua, o que haya sido producido reciclando nutrientes biológicos. En el experimento se dotaría de información adicional sobre qué se representa cada una de estas características y se preguntaría,
se consultaría a los consumidores qué tan importantes son estas características y si estarían dispuestos a pagar porque los alimentos tengan una, dos o tres de estas características. Y también queremos indagar sobre el elemento de confianza sobre los sellos y en particular consultar o preguntar sobre qué institución o organización le generaría más confianza sobre el otorgamiento de un sello determinado. Si es una institución pública nacional, como el Ministerio de Agricultura, para el caso peruano, si es el gobierno regional Cusco, si es alguna institución pública local o una municipalidad, si es una organización local como una comunidad campesina, si es una organización local como una asociación de productores agrícolas, como lo es ARPEG, por ejemplo, si es una organización regional, una ONG, como lo es el CBC, por ejemplo, o si generaría más confianza cuando el sello es otorgado por una organización internacional, una empresa certificadora de carácter internacional. De similar manera, para el sello prosolidario, indagar sobre las características relacionadas con el apoyo de manera solidaria a los productores rurales, en particular si se valora las características que un alimento haya sido producido por familias campesinas, si se valora el hecho de que a través de un sello se garantice que se incrementan los ingresos de familias campesinas o si promueve la participación de jóvenes, de mujeres rurales, evaluando también la relevancia, la importancia de estas características y también indagando sobre la relevancia o cuál de las instituciones que mencioné anteriormente generan mayor confianza en el otorgamiento del sello. Si son instituciones públicas, nacionales, regionales, locales, si son organizaciones locales como las comunidades, las asociaciones, las organizaciones de desarrollo como las ONGs o simplemente organizaciones internacionales. Entonces, en los protocolos de información, de investigación, tratamos de estructurar todas esas ideas en una secuencia de actividades, de instrumentos que permitan relevar información suficiente como para responder a nuestras preguntas de investigación. Planteamos un diseño integral en el cual primero se aborden con encuestas, una parte constituye encuestas con consumidores. Estamos pensando realizar encuestas de consumidores en mercados locales, en mercados populares de distintos segmentos socioeconómicos en la ciudad del Cusco, relevar información aproximadamente de al menos 400 consumidores, relevar información sobre su motivación, su comprensión, características socioeconómicas, y en la parte de experimentos de elección, dotar de información sobre esos aspectos relacionados con la sostenibilidad ambiental, la solidaridad, explicar los sellos y luego de esto consultar sobre las preferencias, sobre esas características de los sellos, de un sello ambiental o proambiental, un sello prosocial, sobre sus estándares y también las preferencias de soporte, es decir, la institución que le generaría más confianza sobre el otorgamiento de un determinado sello. Finalizando este protocolo, preguntaríamos sobre disponibilidad a pagar, sobre si los consumidores estarían o no dispuestos a pagar más y cuánto estarían dispuestos en función de sus preferencias. Queremos asignar en esta muestra, asignar de manera aleatoria distintos contextos de decisión en base a un sello proambiental, o en base a un sello prosolidario, o simplemente un contexto de referencia a un escenario contrafactual donde no se aborde ningún sello en particular. Idealmente este estudio lo íbamos a desarrollar entre el año pasado e inicios de este año por distintas razones tanto internas como externas, una de ellas principalmente el COVID, ha sido bastante dificultoso realizarlo. Sin embargo, planeamos realizar estas actividades entre lo que queda el mes de julio, agosto, y finalizando el estudio entre enero del próximo año y iniciar las actividades de incidencia a partir de febrero del próximo año. ¿Qué esperamos? Esperamos entender con mayor profundidad los determinantes que podrían incrementar o motivar el consumo de productos con base en principios agroecológicos en la ciudad de Cusco. Esto podría ser una herramienta o un insumo interesante, relevante, para luego pensar en diseños de intervenciones más específicas, más puntuales a través de estímulos, de intervenciones de bajo costo que permitan lograr finalmente o permitan evaluar la efectividad de esas intervenciones para promover el escalamiento de la agroecología en segmentos más amplios de la población de la ciudad de Cusco.
También queremos generar información que pueda contribuir al diseño de intervenciones, como lo mencioné anteriormente, y generar espacios de incidencias en políticas públicas, principalmente en municipalidades, en organizaciones, en asociaciones, con base en evidencia generada en esta investigación. Es cuanto podía presentar el día de hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención y trataré de responder a las preguntas que puedan realizarme. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, César. Entonces abrimos este tiempo para participación y comentarios. Y recuerden, acabo de compartir también en el Housespace el enlace específico donde está la presentación de César y donde ustedes también pueden comentar vía escrito, y invito a César también eventualmente después de este momento a poder seguir respondiendo. Roxana, adelante. Gracias, Sergio. Excelente trabajo, César. Muy similar en algunas cosas con el nuestro que hacemos en Bolivia, y por eso es que andamos un poco de la mano con esto, ¿no? Sí, lo que yo me preguntaba es, ¿por qué no se incluye en el tema de salud? Porque para nosotros en nuestra investigación ha salido súper fuerte y alto que para que una persona cambie su comportamiento a consumir o a buscar productos ecológicos, ha salido altísimo el problema de salud, ¿no? Cuando esas personas se enfermaban o cuando alguien de la familia cercana se enfermaba, entonces hacían ese cambio. Y cuando tú pones en ese cuadrito que has mostrado sobre las motivaciones para los consumidores y también esta disponibilidad a pagar, bueno, tienes el tema del precio, tienes los prosellos enfocados en lo que es ambiente, lo social y los sin sello. Y no se menciona el tema de salud, ni tampoco dentro de las motivaciones en la salud, o que el sello, que en el sello mismo no solamente se resalten las cualidades ambientales del producto, ¿no? Sino eso de que es más saludable, de que no causa enfermedades, no sé. ¿Por qué no se tomó en cuenta esto de la salud? Gracias. Gracias, Roxana. Adelante, César. Sí, gracias, Roxana. Sí, mucho del trabajo que hemos presentado ya se basa en nuestras colaboraciones que hemos tenido durante casi un año, ¿no? En nuestros clubes de lectura del Grupo SAL, etcétera. Entonces, sí, la idea es tratar de articular lo más posible nuestros trabajos. Nosotros estamos en esta primera etapa, como mencioné, para identificar algunas motivaciones subyacentes, entender un poquito mejor el comportamiento de los consumidores referentes a alimentos producidos bajo principios agroecológicos en Cusco. Entonces, estamos un poquito en etapa previa para después ya igualarnos con Agroecol en su excelente trabajo que están desarrollando en Cochabamba. Sobre la pregunta puntual, sí, por supuesto, el tema de salud no lo mencioné de manera explícita, pero en el instrumento que tenemos de campo sí hemos incluido en la parte de motivaciones, no en el sello en particular, pero sí en la parte de motivaciones, la parte de salud y nutrición específicamente. Este instrumento, por supuesto, va a ser pilotado en campo, va a ser evaluado previamente con encuestas piloto con consumidores, y ahí queremos ver la relevancia de esta característica de salud, así como otras, ¿cierto? Acá en Cusco, como ustedes saben, el tema de los ingresos de las familias ha sido seriamente mermado por el tema de la pandemia. La ciudad en particular vive muchísimo del turismo, más o menos el 21% del PBI regional aproximadamente depende de las actividades turísticas. Entonces, el tema de la salud es importante, por supuesto, pero también el tema de los ingresos de las familias también puede ser importante. Entonces, todas esas características queremos preevaluarlas en el piloto y ver si son pertinentes para luego incluirlas en la caracterización de los sellos en base a ese piloto previo. Pero sí, está considerado, Roxana, y muchísimas gracias por tus aportes. Gracias, César. Entonces doy la palabra a Rose, Pedro y Steve, y después hacemos una ronda de respuesta con César. Adelante, Rose. Gracias, Sergio, y felicitaciones a César por la presentación. Ha sido muy ilustrativa de los protocolos de cómo van a realizar estas próximas intervenciones con consumidores.
Escuchando un poco las preguntas y la herramienta como César la ha expuesto, César, a mí me gustaría saber, el tema de los sellos, como tú lo pones, implica, en nuestra experiencia al menos, un poco de conocimiento. No todo el mundo está familiarizado con un sello de comercio justo o con un tema de orgánico, etcétera, ¿no? Claro, ahora pensaríamos, nuestra percepción es que hay mayor interés sobre estos temas y también mayor familiarización. Mi pregunta es, ¿a quién está dirigida esta encuesta? ¿Es para el ciudadano común y corriente? ¿Ustedes han determinado cierta tipología de consumidores a los que quieren llegar? Si nos puedes contar un poquito sobre este tema, por favor. Gracias, César. Muchísimas gracias, Rose. Está anotada entonces. Y Pedro, adelante con tu comentario y pregunta. Gracias, César. Súper interesante, muy pedagógica y bien armada la presentación de tu propuesta de investigación. Creo que dentro del grupo hemos tenido una buena cantidad de espacio para discutir y madurar estos conceptos. Y también ha habido, digamos, una propuesta de discusión en la ESA hace un par de años atrás sobre qué significan los sellos, cuál es el peso relativo respecto a las relaciones de confianza. Y entonces, digamos, lo que es interesante es que hasta la fecha han sido las instituciones públicas que trabajan con los campesinos y que trabajan desde la oferta, digamos, quienes han estado constantemente proponiendo la idea de tener sellos para la agricultura campesina, para la agroecología, para la agricultura orgánica, como una forma de controlar, ¿no? ¿Qué hacen y no hacen los campesinos? ¿No? Pero la pregunta desde el consumidor, ¿qué significan los sellos en realidad? ¿No? ¿Cuán deseables son los sellos? ¿No? ¿Qué significan los sellos para dar confianza, para establecer redes alimentarias, etcétera, redes con los productores? Eso lo sabemos menos. Y por eso es, creo que, interesante ahora la pregunta, digamos, ¿qué es lo que vive realmente en los consumidores respecto a la calidad y origen de los alimentos y las concomitancias, digamos, salud, medio ambiente, economía local, etcétera, que pueda estar, digamos, detrás del concepto sello? Entonces, eso era un poco el comentario que yo quería hacer. Gracias, Pedro. Tal vez estoy chance, César, de poder responder a estos comentarios y preguntas que tienen Rose y Pedro sobre el sello de comercio justo y su vinculación con los consumidores, ¿no? Y después doy el chance a Steve Banek para que plantee su comentario o pregunta. Adelante, César. Gracias, Sergio. Sí, es bien complicado, y la literatura lo sugiere que en algunos contextos, como el caso europeo, por ejemplo, los sellos abundan. Entonces, esto genera ya también que los consumidores se confundan sobre la relevancia, la pertinencia de uno u otro sello. En el caso de Cusco, donde hay menos información sobre esto, menos evidencias sobre esto, en la parte de explicar el tema del sello, la información, en el instrumento de campo, en la intervención misma, estamos pensando abordar de manera progresiva. Primero preguntando, informando referente a las motivaciones relacionadas con el medio ambiente, las motivaciones relacionadas con la solidaridad, con la solidaridad entre la parte urbana y la parte rural, las motivaciones referidas sobre el origen, sobre la forma de producción. Primero indagar sobre esos aspectos, qué tan valorados son esos aspectos, son importantes o no para los consumidores. Luego, informar un poquito sobre los sellos, que en algunos contextos se han determinado diferentes sellos, diferentes formas de garantizar esas características o esas cualidades de los alimentos. En el instrumento que hemos diseñado hay una primera etapa de información para poner un punto de atención, un punto de esfuerzo cognitivo de los consumidores, conformar
un escenario de decisión, de toma de decisiones cognitivos lo más informado posible. Luego ya pasar a la etapa de valoración, de ya respuestas más concretas sobre alguna característica puntual de los sellos, ya de manera más informada por parte de los consumidores. Entonces, nuestra idea sobre esto es primero informar sobre aspectos generales de la agroecología, luego informar con los que participan en la encuesta de una manera más específica, más enfocada, más pertinente relacionada con los sellos. Entonces, nuestro protocolo en intervención en campo es una parte de información, lo más corta, breve, pero también lo más potente posible como para enmarcar cognitivamente a los encuestados en este tipo de preguntas y en este tipo de temáticas. Vamos a desarrollar, o hemos tenido la idea, estamos pensando desarrollar esta intervención en distintos mercados de la ciudad del Cusco. Generalmente los mercados no están zonificados, digamos, de manera tan, digamos, un barrio pituco, tiene su mercadillo, un mercado local y un barrio un poco de menor nivel socioeconómico tiene otro, sino hay un mix de cosas, ¿no es cierto? En función de si los alimentos vienen del Valle Sur, del Valle Norte, o tienen algunas otras características. Para no enfocarnos en un segmento en particular, pensamos hacer esta intervención en todos los mercados de abastos grandes de la ciudad del Cusco para tratar de coberturar a toda la población, caracterizar, relevar preferencias sobre estos temas de la mayor parte de los segmentos poblacionales de la ciudad del Cusco. No solo enfocarnos en un segmento elite, un segmento de altos ingresos, sino también en segmentos de medios y de bajos ingresos para tratar de explorar un poquito, tener un panorama más amplio sobre estas preferencias, este entendimiento de los sellos y justamente preguntar sobre, en los instrumentos, sobre algunas características de background socioeconómico que nos permiten justamente ver cuán diversa o cuán heterogénea es la población que logremos capturar en las encuestas. Y gracias a los comentarios de Pedro también, me parece pertinente empezar también cuando entremos en el instrumento a hablar de los sellos, indagar, agregar estas preguntas, ¿no? De cuán deseables son los sellos, qué significan los sellos para usted después de toda esa información que se les pueda brindar a los consumidores. Me parece una pregunta, o incluir estas preguntas en el instrumento, en el proceso de interacción con los consumidores es sumamente importante para ver justamente cuál es su grado de entendimiento de toda la información que se les pueda brindar en esta interacción que vamos a tener con los consumidores. Gracias. Gracias, Ros. Gracias, Pedro, por este aporte y esta reflexión sobre los sellos de comercio justo y su vinculación no solamente con los productores, sino también con los consumidores. Steve Banek, adelante con tu comentario o pregunta. Sí, gracias, César. Muy interesante la presentación y muy relevante el tema. En todas las evaluaciones del formulario que presentó Carlos, estoy poniendo que es un tema muy potente para la transición, ¿no? Esa cuestión de mercados y vínculos a prácticas más sostenibles en las fincas, ¿no? Y entonces mi pregunta es similar a Ross, pero voy a ir un poco más allá ahora que has dado la respuesta, que esa caracterización como para caracterizar todo el mercado, tal vez para mí sería solamente recomendar o preguntar si no pueden introducir algunas preguntas de caracterización que les permite estratificar un poco esa muestra, porque el entendimiento de diferentes características de consumidor y sus combinado con las preferencias o apreciación por los sellos o lo que es realmente un estudio de preferencias en el mercado, puede ser, creo que, mucho más poderoso, ¿no? Y hago siempre la analogía con agronomía, en que es muy interesante saber si una variedad o una práctica funciona bien en diferentes tipos de suelo, que en solamente todos los suelos que tenemos en la muestra conjunto, ¿no? Y es, un poco es la lógica allí, ¿no? Entonces, es solamente media recomendación, ¿no? Media pregunta. Gracias, muchas gracias por el diseño que has presentado. Muchas gracias, Steven. Sí, habíamos pensado inicialmente incluir preguntas, las preguntas típicas, ¿no? En una encuesta de perfilamiento de consumidores, ¿no? Nivel educativo, alguna pregunta relacionada o que trate de aproximar un poquito su nivel de ingresos, el barrio donde reside, algunas otras características que nos
permitan ver un poquito la heterogeneidad, pero sí vamos a meterle más, digamos, más trabajo a esta parte en la cual se perfile de una mejor manera esta heterogeneidad de los consumidores y podemos tener una caracterización más completa del perfil de consumidores que vamos a encuestar, con los cuales vamos a interactuar. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Steve y César. Y tenemos una precisión de Alejandra Arce, desde Perú también, que es el uso del término agricultura familiar ecológica, que usaste en la primera caracterización inicial y luego te referiste a principios agroecológicos. Y hay una diferencia que vale la pena destacar en función del reconocimiento e interpretación por consumidores, ¿no? Eventualmente. De acuerdo. De acuerdo con Alejandra. Muchas gracias. Pues, si no hubiera más comentarios en vivo, les invito entonces a mantener abierta la posibilidad de un diálogo con César a partir de la página que está habilitada en el Housespace, ¿no? Ya tenemos algunos comentarios de Roberto, Lisa, Mariana, Rose, pero esto está abierto permanentemente para que también César pueda responder e interactuar a los comentarios, ¿no? Entonces les invito a mantener esta página vigente y abierta para poder interactuar. También está aquí en este momento la reflexión sobre las vías para la transición agroecológica. Y en este momento Yasmín acaba de compartir también el enlace directo hacia este formulario, ¿no? Para que ustedes puedan llenar y reflexionar sobre cómo este proyecto está aportando o no a las diferentes vías de transición agroecológica que África ha planteado, ¿no? Como un ejercicio de reflexión también adicional. Algunos anuncios, entonces César, muchísimas gracias por tu aporte y tu participación. Y gracias también a la plenaria que ha aportado con sus reflexiones. Como preparación del evento que Claxo está organizando sobre las universidades, está aquí en la bienvenida del Housespace un formulario que están invitados ustedes a llenar para este espacio abierto, ¿no? Aquí está el enlace y que pido por favor, tal vez Yasmín lo puede compartir en este momento en el chat si quisieran empezar ustedes a llenar. Les invito también, si tienen algunas fotografías de Rebeca a lo largo de estos más de 10 o 15 años de su trayectoria y su relación con la CDP Andes, por favor compartirlos con Yasmín para preparar entonces esta sesión con ella también. 2 anuncios publicitarios para la tarde. Tenemos nuestra sesión de guitarreada. Los que quieran compartir poemas, cantos y alguna expresión artística están totalmente bienvenidos, ¿no? Y tenemos una sesión súper interesante también sobre las reflexiones de la pandemia, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué resiliencia hemos ganado? Y todos estos aspectos que todavía están vigentes en nuestra realidad. Entonces, sin otro comentario más, que creo que todos los anuncios están hechos. En este momento son las 10:15 de la mañana, hora Ecuador, Perú, 11:15, y tenemos 30 minutos de receso. Entonces, estamos iniciando en 30 minutos, o sea, 10:45, nuestra sesión de otra vez de proyectos, y estamos justamente iniciando con ecoconsumidores de Agricol en Cochabamba, Bolivia. Yasmín, ¿querías precisar algo? Quería solamente confirmar si estábamos en tiempo, sí, no para hacer uno más corto, pero creo que está bien. Estamos en tiempo. Y entonces, muchísimas gracias. Entonces, nos vemos en 30 minutos.